Bueno, nuevamente mis cordiales saludos para los hermanos y hermanas, queridos amigos y amigas que todavía no son salvos, que escuchan el mensaje de la palabra de Dios por este medio de las redes. Espero que todos se encuentren bien. Me encuentro aquí en mi hogar, aquí en San Joaquín, del estado Carabobo, aquí en Venezuela, donde tengo más de 20 años viviendo, gracias al Señor, salvado por su gracia. Creí un 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche. Ese día yo hallé la salvación de mi alma. Pero yo pienso que fue el Señor que me halló a mí, porque yo era el que andaba extraviado en mis pecados. Iba caminando a la condenación eterna y el Señor me libró de ahí. Quisiera comenzar cantando una estrofa del himno 65 de los himnarios de las asambleas que nos congregamos al nombre del Señor Jesucristo. La grata nueva ofrece a los hombres el perdón, no rechacen su oferta de tan grande salvación. El camino es Jesús a la gran ciudad de luz. Nadie viene al Padre sino por el Salvador Jesús. Escucha, escucha el mensaje de perdón. Acepta, acepta de Jesús la salvación. Quisiera orar un momentico. Padre bendito que estás en los cielos, me acerco ante tu presencia santa en el precioso y bendito nombre del Señor Jesucristo. Alabo tu precioso nombre, Padre, y te doy gracias por la persona de tu Hijo amado, porque Él quiso entregar su vida por la de nosotros, viles pecadores, y Él tomó nuestro lugar. Cada uno de los salvados podemos decir, Él murió por mí. Pero sabemos, Padre, que Él fue sepultado y al tercer día resucitó, y esto es lo más grande, que Él vive, porque si no estuviéramos perdidos, no tuviéramos salvación. Él resucitó para nuestra justificación y está a tu diestra. Te ruego por los que no son salvos, que tú puedas obrar en los corazones de ellos, que sea tu palabra que los despierte y tu Santo Espíritu obre para que ellos puedan ser guiados a la única y verdadera fuente de salvación, el Señor Jesucristo. Ayúdame en el mensaje y ayuda a los oyentes que oyen por este medio de las redes y en cualquier lugar que se predique el mensaje del Evangelio en su pureza. Todo te lo pido, Padre, dándote gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Quisiera leer una escritura en el Evangelio escrito por el evangelista Lucas, capítulo 5, versículo 27. Solamente aún con la lectura de la palabra en los evangelios hay mucha claridad para que usted pueda encontrar la salvación de casos de personas que fueron perdonadas. Llamamiento de Levi. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Levi sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo se levantó y le siguió. Y Levi hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús le dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Salmo 53, versículo 1. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien.
Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás. Todos habían corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni aún uno. Estas son palabras del mismo Señor. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Para este tiempo actual, en esta dispensación de gracia, que el Señor bendiga su palabra santa. Bueno, amigo y amiga que no eres salvo, te he leído varias escrituras en este evangelio escrito por Lucas el evangelista. En otras oportunidades te he mencionado que Lucas no era uno de los apóstoles, pero el Espíritu Santo y el Señor quiso utilizarlo para escribir este evangelio, que es complementado con los tres evangelios: Lucas, Mateo, Marcos y Lucas, y comparte también del evangelio de Juan. Los tres evangelios sinópticos: Mateo, Marcos y Lucas. Ellos se complementan, los tres evangelios, y nos dan información de la vida terrenal del Señor y de los milagros y de todo lo que Él pudo realizar a la nación a donde Él vino primero a llamar. Él vino a llamar primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y entonces estaba aquí todo esto eran judíos. Entonces, pero también habían gentiles también, que el Señor en estas escrituras muy poco se ve, pero Él también salvó. Aquí vemos el caso de llamando el Señor, llamado de Levi. Este Levi es el Mateo, el que mismo escribió el evangelio de Mateo. Y dice que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Él era publicano. Los publicanos eran judíos despreciados por esa sociedad por colaborar con el imperio romano de esa época. Ellos le cobraban los impuestos y hacían, ellos cobraban a veces les cobraban de más y hacían sus cosas fuera del orden como Dios le agrada. Y vemos que la población, ellos eran despreciados por esa sociedad judía. En esa época, eso fue cuando el Imperio Romano debe de tener más de 1800, 2000 años alrededor de esa época. Entonces vemos que el Señor lo llamó porque estaba sentado al banco de los tributos públicos. El Señor solamente le dijo: sígueme. Y entonces la escritura está señalando aquí, dice que dejándolo todo, se levantó y siguió al Señor. Vemos que también la escritura está señalando que Él hizo un gran banquete en su casa y estaba en compañía de los mismos publicanos celebrando. Hizo un banquete y estaba celebrando, y ahí estaba con ellos el Señor, porque el Señor busca al pecador. El pecador no busca a Dios. Te quise leer en el Salmo, en el salmista David, muchos años atrás, el salmista David
Y entonces el salmista David dijo, la insensatez y la maldad de los hombres. La escritura señala que todo hombre y toda mujer es pecador. Entonces dice que se han corrompido, hicieron maldad, no hay quien haga el bien. Desde los cielos miró, Dios está mirando su esfera terrenal las 24 horas del día, los 365 días del año, desde que Él hizo al primer hombre aquí en la tierra, Adán, y a Eva. Y cuando ellos pecaron, Dios fue el que tuvo la iniciativa y le dijo, ¿dónde estás tú? Él dijo, me escondí cuando pecó. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había alguno entendido que buscara a Dios. Ningún ser humano busca a Dios. En su boca podrá estar en momentos de desesperación o cualquier cosa que esté pasando y pueda hacer que nombre su nombre. Pero en su mayoría pudieras despertarse, recordarse de Dios, pero después se olvida de Dios. Y empieza su vida normal de pecado. ¿Por qué? Porque el hombre no busca a Dios. Por eso vemos aquí que el Señor salió y vio a Levi y le dijo, sígueme. Fue el Señor que lo llamó y lo buscó, como en muchos casos. También hay casos de algunos que tenían conocimiento del Señor, que sanaba, porque el Señor vino para sanar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, a sanar, y él estaba pregonando también el mensaje de salvación, anunciando el mensaje del reino de los cielos. Entonces el Señor buscaba los que ya tenían conocimiento de Él. Iban en algunas escrituras, buscaban a Él para que los sanara. Y a muchos los salvó, como el caso de la mujer que tenía flujo de sangre. Entonces vemos, se habían vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Y podemos leerlo también en el libro de los Hebreos, que el Señor mismo dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, salvado o no salvado. Pero aquí se está refiriendo más que todo a personas que no son salvas, tienen que dar cuenta algún día si salen de esta esfera terrenal sin salvación. El hombre no busca a Dios. El hombre y la mujer, cuando empieza a saber lo que es bueno y lo que es malo, quiere disfrutar de los deleites de este mundo, porque yo lo experimenté y no buscábamos a Dios para nada, sino que andábamos en nuestros deleites temporales. A veces muchos se preguntan así, pero es que yo no peco. Yo no peco, yo soy bueno, yo me porto bien, yo ayudo a la gente, yo no rumbeo, no fumo, no. Pero la palabra de Dios dice que no hay ni un justo, ni aún uno. Todos se desviaron. Si entiende esto y le pesa en su corazón, usted puede buscar al Señor y puede encontrar la salvación. Entonces vemos que el Señor estaba comiendo con los publicanos y pecadores. Ellos eran, como les dije, despreciados, pero el Señor estaba con ellos ahí, y Levi estaba haciendo un banquete. Entonces estaba con la compañía de los publicanos y los pecadores, y era ellos que Mateo, que es Levi, quiso, este era su nombre antes de convertirse, Levi, y entonces él quería presentarle al Señor a sus amigos. Pero ahí estaban los escribas y los fariseos murmurando. Ellos a veces murmuraban en sus corazones, y el Señor sabía lo que había en el corazón de ellos. Entonces vemos que
Le dijeron, ¿por qué coméis con publicanos y pecadores? Entonces el Señor les respondió, les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Ellos no se reconocían pecadores delante de Dios. Ellos no tenían misericordia de ninguno. Levi él sabía que pecaba contra Dios, haciendo lo que él estaba haciendo, pero él siguió al Señor dejando, dice la Escritura, dejando todo, se levantó y le siguió. Dejó su vida antigua. Eso es lo que quiere el Señor contigo. No es que te estoy queriendo decir que tú vas a dejar tu casa, vas a dejar tu trabajo, todo eso. No, eso es cotidiano de la vida. Es dejar tu vida de pecado. Reconocer que estás ofendiendo a Dios. Estos fariseos no tenían misericordia de ninguno. En estos tiempos hay personas que no tienen misericordia de su prójimo. Y la palabra de Dios señala que tienes que amar a tu prójimo. Por un solo pecado Dios sacó a Adán y a Eva del huerto del Edén y pasó la muerte a ellos. La paga del pecado es muerte. Entonces, por un solo pecado. Mira, a veces uno ve lugares a donde venden alimentos y cosas y tienen suficiente, y hay cosas que se les pierden y ellos a veces prefieren botarlas que dársela a una persona que tenga necesidad. Eso es pecado. Hablar mal del prójimo es pecado sin verlo si ha cometido algún delito. Y estos fariseos no tenían misericordia por ningún lado. En las Escrituras hablan mucho de ellos. Sus oraciones de ellos eran largas, eran las mejores supuestamente a ellos, porque podemos ver en el Evangelio, en este mismo Evangelio de Lucas 18, vemos a unos que confiaban en sí mismos como justos, se confiaban ellos mismos que eran justos, que eran buenos, que se sujetaban a la ley de Dios. Mentira, el único que se pudo sujetar completamente a la ley de Dios fue el Señor. Nosotros los salvados también faltamos, porque si decimos, como dice la Escritura, si decimos que no pecamos, hacemos a Dios mentiroso. Nosotros faltamos, nosotros no practicamos el pecado como lo practicábamos antes, pero faltamos. Pero usted tal vez se está poniendo como justo delante de Dios, y no ayudar al prójimo es pecado. Con esto no le estoy diciendo que si tiene algo lo vaya a dar y va a creer que va a ganar el cielo por eso. No. Para poder ir para el cielo tiene que creer en el Señor Jesucristo, dejarle su carga de pecados a Él, porque vemos aquí le menospreciaban a los otros. Estos eran los mismos fariseos que estaban aquí aquí en este grupo que te acabo de leer. Entonces el fariseo puesto empeoraba consigo mismo, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, y hizo una lista de pecados, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Era un recaudador de impuestos, pecador, como esos fariseos, pero esos fariseos no reconocían que eran pecadores, se creían justos y menospreciaban a los demás. Y aquí vemos que ellos estaban menospreciando porque el Señor estaba comiendo con esos pecadores, y el Señor le dijo que él no vino a llamar, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces vemos el cuadro del publicano, estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: sé propicio a mi pecador. Y el mismo Señor, que es el mismo Dios, Él dijo: este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces vemos que aquí Levi se humilló, porque al decir dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y vemos el trayecto que tuvo el apóstol Mateo. Entonces
Estamos en un mundo de pecado, a donde el pecado abunda, pero sobreabunda la gracia. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amigo o amiga que no eres salvo, ojalá sea el Señor que obre en tu corazón y te pueda hacer entender que somos pecadores, pero que tienes que ser justificado por la fe para que puedas ser reconciliado con Dios. Tienes que ir por fe al Señor Jesucristo, no a mí ni a ninguno. Nosotros le damos la gloria y la honra al Señor. Nosotros solamente abrimos las Escrituras y tratamos de darle un poquito de sentido para que sea el Señor que obre en tu corazón y tú puedas comprender que eres un pecador perdido. No por obra para que nadie se gloríe. La salvación es gratuita solamente si tú te arrepientes, reconoces y tienes un cambio de manera de pensar y por la fe llegas al Señor Jesucristo. La fe es la convicción de lo que no se ve. Usted no ve al Señor, usted no puede esperar una luz, nada por el estilo. Tiene que ir reconociendo que es un pecador, como te acabo de leer aquí, y dejarle todo a Él en sus manos, tus pecados, para que tu corazón pueda ser lavado por la preciosa sangre de Cristo y pueda ser reconciliado por la fe en el Señor con Dios, reconciliado con Dios, y tendrás el perdón de tus pecados, no por tu esfuerzo, ni por tus méritos, ni por lo que tú puedas decir que eres bueno, que no hay ni un solo hombre y mujer bueno en esta tierra. Todos somos pecadores, pero nosotros los salvados hemos sido justificados por la fe en uno que no hemos visto, sino que creímos en él. Dichosos los ojos que no ven y creen. Cree en el Señor Jesucristo, el que murió por ti, el que fue sepultado y resucitó al tercer día. Es el único hombre que resucitó, y hubieron pruebas de muchos que lo vieron y quedaron plasmados en este libro. Y después a los 40 días ascendió a los cielos. Él es el que está a la diestra de Dios Padre vivo, esperando por ti, que tú tomes una decisión con Él, como pudo aquí hacer Mateo. Dijo, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Que tú puedas creer en el Señor, que no te detenga tu familia, tus amigos, lo que van a pensar, sino que vayas a Él por la fe y Él te perdonará. Él no despreciará un corazón contrito y humillado. Él no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo.